Todo esto sucedió en el verano de mi año de 8º grado. Estaba en camino de finalmente convertirme en un estudiante de secundaria, y fue legítimamente uno de los mejores veranos de mi vida. Tuve 2 meses y medio sin escuela hasta que oficialmente estaba en la secundaria. Usé mi tiempo mayormente jugando videojuegos, durmiendo o jugando baloncesto con mis amigos. Estuve realmente solo en casa durante una semana entera, y mis padres pensaron que podría mantener la casa. Soy un buen chico y confiaban en mí, así que para nosotros como familia no fue realmente gran cosa. Además, tenía un teléfono celular, así que si algo salía mal, tendría una forma de llamar a alguien para pedir ayuda. Mi papá también me dio acceso a una de sus tarjetas de crédito en caso de que tuviera hambre y no quisiera comer lo que teníamos en casa. Realmente estaba emocionado por tener la casa para mí solo. He tenido gente que me dice que fue bastante malo de mi familia dejarme solo durante tanto tiempo, especialmente considerando que apenas tenía 14 años. Sin embargo, no lo creo realmente. Ellos no esperaban que pasara algo malo, y yo tampoco. Además, fue una ocasión rara que estuvieran fuera por tanto tiempo. Esto no era algo que hicieran a menudo. De hecho, todavía vivo con mis padres ahora y tengo 19 años. Desde ese día, no he estado solo en casa por más de 24 horas seguidas. Era un viernes por la noche, alrededor de las 11 p.m., cuando escuché que mi teléfono sonaba. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido y todo lo que decía era «Hey». Le respondí y le pregunté quién era, y de inmediato se puso pasivo-agresivo, y se molestó conmigo por no saber quién era. Me disculpé pensando que era alguien cercano. Me habían dado un nuevo teléfono hacía unos meses, y había perdido todos mis contactos, así que se lo expliqué, pero aún parecía bastante molesto. Empezó a acosarme y terminé pensando que solo me estaba gastando una broma, así que puse mi teléfono en silencio y seguí jugando a mi PlayStation. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, probablemente alrededor de 10 minutos más o menos, supongo. Escuché un golpe en la ventana de mi habitación. Al principio pensé que solo lo había imaginado, pero decidí verificar y ver quién estaba ahí por si acaso. Aparté mis persianas y miré por la ventana, pero no vi a nadie. Sin embargo, no estaba convencido. Sabía que había escuchado un golpe y estaba empezando a sentirme muy paranoico. Miré por algunas de las ventanas de mi casa para ver si podía ver a alguien, pero de nuevo, no había nadie. No puedo negar la inquietud que sentía, como si algo malo estuviera a punto de suceder, algo realmente muy malo. Saqué mi teléfono para llamar a mi mamá, y tenía un montón de notificaciones de esa persona que me había estado mandando mensajes de texto antes. El mensaje más reciente decía, «Estoy aquí». No podía creer lo que estaba leyendo, y mis pesadillas y todo lo que sentía se hicieron realidad. Intenté llamar a mi mamá y rápidamente me di cuenta de que mi teléfono no tenía señal, lo cual era extremadamente inusual. Tengo muy buena conexión de celular, al igual que toda mi familia, especialmente en casa. Nunca tenemos problemas con eso. En este punto estaba literalmente aterrorizado y no tenía ni idea de qué hacer. No tenía forma de contactar a nadie y sabía que estaba en un problema absoluto. Quería responderle a esa persona y decirle que me dejara en paz, pero obviamente no podía porque no tenía señal. Si te estás preguntando por qué no usé mi Wi-Fi para enviar un iMessage, es porque la persona que me envió mensajes de texto no estaba en un dispositivo iOS. Estaba dando vueltas de un lado a otro en mi sala de estar cuando de repente escuché ruidos provenientes del exterior. Fui hacia la dirección de donde escuché el ruido, que era hacia el patio trasero, y escuché. Alguien estaba gritando, pidiendo ayuda a voz en cuello una y otra vez. Mi corazón empezó a latir muy fuerte, y mi reacción inicial fue que era una trampa. Pero siendo la persona que soy, y considerando que había tomado clases de boxeo durante años y sabía cómo pelear, quería defenderme y defender a quien quiera que estuviera siendo potencialmente lastimado. No voy a mentir, realmente quería golpear a quien quiera que me estuviera acosando. Además, sabía que si no hacía algo ahora, algo malo probablemente iba a pasar de todos modos, así que hice lo impensable. Salí afuera hacia mi patio trasero y estaba en silencio. Lo único que podía escuchar eran los grillos. Esperé un segundo hasta que grité, «¿Quién está ahí? No te metas conmigo, hombre, no quieres empezar algo que no puedas terminar», dije. Casi justo después de eso, una luz extremadamente brillante empezó a parpadear en mi dirección desde lejos. Nuestra casa está en un terreno bastante grande,
y tenemos un patio trasero enorme con montones y montones de árboles. Quienquiera que fuera estaba apuntándome con la luz claramente tratando de molestarme. Luego la luz comenzó a moverse por todas partes hacia mi dirección en la casa durante 1 minuto. Luego se apagó. En un instante, los gritos volvieron a comenzar. Era la misma voz suplicando ayuda. Sabía que era ahora o nunca. Volví corriendo adentro y hacia el garaje y agarré mi viejo bate de béisbol como arma, y volví afuera hacia el bosque, dirigiéndome directamente hacia donde vi la linterna por primera vez. Mi corazón latía con fuerza en este punto, y no estaba seguro de qué esperar. A medida que me acercaba cada vez más, mi ansiedad se duplicaba. No podía creer que estuviera en esta situación, y tuve una realización repentina de que lo que estaba haciendo era bastante estúpido. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para volver adentro, alguien desde el bosque, que no podía ver, me dijo algo. «Oye, ven aquí, amigo», dijo. Era tan oscuro que no podía verlo a él ni a nada apenas. Todo lo que podía ver eran los oscuros contornos de todos los árboles a mi alrededor. «¿Quién está ahí?», pregunté. Fue entonces cuando la voz delante de mí susurró y me dijo que bajara la voz. Me pidió que lo ayudara y dijo que estaba atado a un árbol y que alguien lo había secuestrado. Obviamente esto me alarmó extremadamente, pero a pesar de que pensaba que podía ser una trampa, seguí mi instinto de ayudar a este tipo. «Tranquilo, amigo, va a estar bien. Voy a llamar a la policía por ti, solo mantente tranquilo», le dije, pero él empezó a gritarme básicamente: «No, ayúdame ahora mismo. No entiendes, volverá en unos minutos y me matará», dijo. Estaba en una situación realmente difícil porque solo quería hacer lo correcto. «De acuerdo, voy para allá. ¿Dónde estás?», pregunté. «Estoy justo adelante, sigue caminando recto. Ya puedo verte», respondió. Mi corazón latía a un ritmo incomprensible en este momento, mucho más de lo que pensé que podría soportar. Todas las cosas que cruzaban por mi mente me pusieron en pánico, y ya estaba completamente dentro del bosque en este punto. Miré hacia adelante después de caminar quizás 20 o 30 segundos, y vi una sombra oscura que parecía una persona, quizás a unos 9 metros de distancia. «Oye, ¿eres tú?», pregunté. Pero él no respondió. Me quedé en silencio por un momento mientras trataba de juntar las piezas de lo que demonios estaba sucediendo. Si era él o incluso si no lo era, estaba en un lío profundo porque la persona a la que estaba mirando definitivamente no estaba atada a un árbol. Estaba de pie derecho y muy vivo. Y apenas un momento después la persona empezó a correr hacia mí. Fue en ese momento exacto cuando empecé a retroceder y lentamente, eventualmente, salí de mi estupor y eché a correr hasta mi casa. De alguna manera, llegué adentro antes de que me alcanzara. Cerré y aseguré la puerta corrediza de vidrio detrás de mí, y él estaba parado justo allí, tirando de la puerta, tratando de abrirla. Era un hombre muy alto pero esbelto, con una máscara de lobo y un martillo grande. Apenas dudé y corrí a mi habitación. Sé lo que estás pensando ahora mismo también. ¿Por qué no me defendí con el bate? Bueno, originalmente ese era mi plan, pero ¿qué pasó? No lo sé. Estaba absolutamente aterrorizado y tú también lo estarías si estuvieras en esa misma situación. Estaba dando vueltas de un lado a otro en mi sala de estar, probando suerte nuevamente con mi teléfono, pero aún no tenía servicio. Empecé a tener una especie de episodio maníaco y comencé a gritar y a golpear mi sofá. Estaba extremadamente enojado y estaba harto de ser la víctima. Estaba a punto de salir y golpearlo yo mismo, pero elegí un enfoque diferente. Esperé pacientemente y, seguramente después de solo 1 minuto, estaba golpeando mi puerta principal. Corrí hacia la puerta y le dije: «Ven, entra, hombre. Mira qué pasa si das un solo paso en mi casa. No saldrás caminando si lo haces, eso es seguro». Entonces él empezó a reír. Yo simplemente me quedé callado y volví a mi habitación. Los golpes se hicieron más fuertes y eventualmente comenzó a gritar. No tenía idea de qué estaba diciendo, pero creo que se estaba burlando de mí. Pasaron unos minutos de esto y fue entonces cuando escuché que se rompía la ventana de mi sala de estar. Me preparé y me escondí detrás de mi puerta de dormitorio abierta, esperando a que entrara. Los pasos se acercaron cada vez más mientras él entraba en varias habitaciones diferentes. Ahora se dirigía a la mía. Apreté el bate más fuerte y recé un poco. Entró y pude golpearlo en la cabeza con el bate y cayó al suelo de inmediato. También lo golpeé algunas veces mientras estaba abajo,
para asegurarme de que no se levantara pronto, y corrí. Corrí por el camino unos 5 o 6 kilómetros hasta la casa de mi amigo. Y cuando finalmente logré que abrieran la puerta, les expliqué brevemente lo que había pasado, y me dejaron usar su teléfono para llamar a la policía. Algunos policías fueron enviados a mi casa, y algunos a la casa de mi amigo también. Luego llamé a mis padres y ellos se apresuraron a regresar a casa. Estaban a más de 2 horas de distancia, así que iba a pasar un tiempo antes de que llegaran. Le conté a la policía exactamente lo que había pasado y resultó que lo había matado. No sabía si estaba muerto o no hasta que el oficial de policía me lo dijo. Estaba preocupado de meterme en problemas aunque no había hecho nada ilegal. Fue en defensa propia. La policía me llevó a interrogar y, como era menor de edad en ese momento, tuvieron que traer también a mis padres. Sí, maté a un hombre cuando era adolescente, y todo sobre eso ha cambiado completamente mi vida. He estado entumecido, he estado asustado y he estado ansioso. No puedo decirte cuántas pesadillas he tenido sobre todo esto. Todo ha terminado ahora y esto fue hace años. A veces parece que solo sucedió ayer y revivo todo el asunto, toda la sangre, los gritos y, lo que es más importante, mi inocencia. Hace unos 10 años, cuando tenía 15 años, una de mis cosas favoritas era tener pijamadas con mis amigos. Por lo general, iba a casa de ellos porque mi familia no era muy acogedora y, aunque me duela decirlo, me avergonzaba un poco de ellos. Esta vez en particular era una noche de sábado y me quedaba en casa de mi amigo Julián. Los padres de Julián eran ricos y tenían una casa realmente hermosa, y me encantaba estar allí. Siempre que estaba allí hacíamos de todo. Su papá tenía una cueva de hombres en el sótano con una televisión de unas 65 pulgadas, una mesa de billar, una mesa de futbolín e incluso un jacuzzi. En serio, pasé algunos de los mejores momentos de mi infancia allí, y Julián y yo seguimos siendo grandes amigos hasta el día de hoy. Sin embargo, no todo es color de rosa y arcoíris. Pasamos por algunas cosas realmente locas juntos. Eran alrededor de las 8 de la noche, y estábamos haciendo nuestra cosa habitual, pasando el rato en el sótano y bromeando, cuando de repente el papá de Julián bajó las escaleras para informarnos que él y la mamá de Julián tenían que irse y que no volverían hasta muy tarde esa noche, como a las 4 de la mañana tarde. Probablemente aún estaríamos despiertos para entonces porque normalmente nos quedábamos despiertos toda la noche los fines de semana, así que realmente no nos importaba que se fueran. Además, tenían una situación de emergencia familiar en marcha y era realmente importante, así que se fueron. De hecho, cuando sus padres se fueron, entramos en un estado de ánimo hiperactivo maníaco, probablemente porque teníamos la casa para nosotros, y sabíamos que no había padres alrededor para supervisarnos. Esa diversión fue de corta duración, sin embargo. No estábamos completamente solos, obviamente, porque nos teníamos el uno al otro, pero estábamos solos juntos, ¿entiendes lo que quiero decir? Cuando sus padres se fueron, subimos y agarramos algunos bocadillos, y comimos todo lo que pudimos encontrar. Luego volvimos al sótano y seguimos jugando a este juego de carreras de motocross, que nos encantaba hasta que nos aburrimos. Después de eso, simplemente pasamos el rato en nuestros teléfonos, viendo Vine y relajándonos. Julián puso una película de terror aleatoria, y eventualmente creo que empezó a quedarse dormido. A veces tenía un poco de ansiedad cuando me quedaba en casa de alguno de mis amigos, como si extrañara mi casa y cosas así. Por lo general lo aguantaba obviamente y no era algo de lo que hablaría mucho con nadie porque era vergonzoso. Pero empecé a sentir esta sensación de pavor en mi pecho, y era peor que la sensación habitual que solía tener. Pensé que estaba exagerando, así que me acosté de nuevo, y volví a mi teléfono hasta que lentamente empecé a quedarme dormido. Te juro que en cuestión de minutos de quedarme dormido, me desperté al sonido de una puerta que se abría lentamente. Era la puerta del lavadero en el sótano. Miré por encima del sofá y lo que vi fue absolutamente aterrador. La puerta estaba abierta de par en par. Solo parecía un abismo negro de oscuridad pura allí dentro. No podía ver nada en absoluto. Quería creer que mi mente tal vez me estaba jugando una mala pasada o que estaba soñando, pero en el fondo sabía lo que vi y lo que escuché era 100% real. Estaba realmente en el filo de mi asiento ahora y decidí despertar a Julián. Julián, hey hermano, despierta.
Parecías haberme oído algo porque te moviste y hiciste un ruido, pero se podía decir que aún estabas durmiendo en su mayor parte. No tenía conciencia ni idea de que le estaba hablando. Literalmente tuve que acercarme a él y agarrarlo para despertarlo. Le conté lo que había pasado y me dijo que me relajara y volviera a dormir, que eso pasaba todo el tiempo. Eso me hizo sentir mejor, pero al mismo tiempo no realmente. Le dije que no me sentía cómodo durmiendo allí abajo con esa puerta abierta de par en par, especialmente después de que se abriera misteriosamente por sí misma. Era simplemente muy inquietante. Ambos nos levantamos y caminamos hacia allí para cerrar la puerta nosotros mismos y nos volvimos a acostar. Julián volvió a dormirse en cuestión de minutos, y aquí estábamos de nuevo en el punto de partida. No sé cómo, pero logré volver a dormirme y logré convencerme de que no había nada de qué preocuparse. No tengo otra forma de explicar esto que simplemente decirlo sin rodeos. Desperté nuevamente, pero esta vez no fue por el crujido de una puerta. Había un hombre parado y mirando justo encima de Julián con un cuchillo desde detrás del sofá. Te lo digo, grité con todas mis fuerzas. Quiero decir, probablemente no es posible que ningún humano sea más ruidoso de lo que fui en ese momento exacto. Julián se despertó inmediatamente y también vio al hombre. Ambos estábamos congelados de miedo. Este hombre tenía una mirada perturbadora y desconectada en su rostro y parecía muy enfermo. Ambos corrimos, pero para hacerlo teníamos que pasar junto a él. Solo había dos salidas. Una era la escalera que llevaba arriba y hacia la puerta principal afuera, o la puerta corrediza del patio de abajo. En un pánico nos separamos, pero logramos alejarnos de él, o al menos yo sí. Salí corriendo afuera y Julián corrió hacia arriba. El hombre tenebroso siguió a Julián en lugar de a mí, y cuando salí afuera, recuperé el aliento y llamé a la policía y luego colgué después de decirles la dirección y que había una intrusión. Tenía que asegurarme de que Julián estuviera bien, eso era lo único que me importaba. Volví a entrar por la misma puerta que había usado para salir y estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Comencé a sentir esta sensación de náuseas nuevamente, pero sabía que tenía que encontrar a Julián. Comencé a subir las escaleras tratando de ser lo más silencioso posible, pero los escalones hacían un ligero crujido con cada paso que daba. Entonces, eso fue cuando lo escuché. Nunca olvidaré el grito. Julián dejó escapar este grito horroroso y suplicaba ayuda durante como 1 minuto completo, hasta que finalmente llegué a él arriba. El hombre lo tenía agarrado del cuello y lo estaba estrangulando, intentando matarlo. Agarré uno de los trofeos deportivos de Julián y fui detrás del hombre y lo golpeé en la cabeza con él, y cayó inmediatamente. Aprovechamos esa oportunidad para correr afuera y nos escondimos en el árbol de Julián que su papá le construyó hasta que llegó la policía. Cuando finalmente llegaron los policías, el hombre se había ido y no había rastro de él en absoluto. Era un hombre mayor, probablemente cerca de los 50, con el cabello gris de longitud media y estatura promedio. Le dijimos a la policía cómo se veía, pero realmente nunca ayudó en nada, porque él sigue ahí afuera, muy probablemente, y es difícil para cualquiera de nosotros aceptarlo. Vivía con mi papá en un rancho en el medio de la nada en un pequeño pueblo llamado Hartville, en Wyoming, antes de mudarme a Indiana con mi novia. En serio, el pueblo tenía tal vez 50 personas en total. Era realmente así de pequeño, miserable. 25 de la población sola probablemente era mi propia familia. Tengo 3 hermanos, una hermana y, por supuesto, mi papá. Mi mamá falleció de una enfermedad cardíaca cuando yo era joven y realmente fue horrible. Es realmente terrible no tenerla cerca, ya que realmente hacía que todo en mi vida fuera mucho mejor, en todas nuestras vidas. Tenía algunos tíos y tías y un primo que vivían cerca de nosotros. Los extrañaría a todos, pero era hora de que viviera mi propia vida. Después de todo, tenía 20 años y tenía sueños de la vida en la ciudad, y siempre quise ser veterinario. Mi novia en ese momento, ahora esposa, es muy cercana, y lo hemos sido desde que nos conocimos. Lo que comenzó como una relación a larga distancia se convirtió rápidamente en un matrimonio de 8 años hasta ahora, y seguimos adelante. Las primeras semanas en Indiana fueron increíbles. Aparte de extrañar a mi familia de vuelta a casa, realmente sentí que todo estaba encajando y estaba increíblemente feliz, por decirlo menos.
Mi esposa recientemente se mudó a su propia casa, y me mudé con ella. También vivía un poco en el campo, pero apenas. No estaba ni cerca de ser tan desolado como lo era mi antigua casa en Wyoming. Estabas a solo 5 minutos de la ciudad más cercana en Indiana, si eso. En Wyoming, mi familia y yo estábamos literalmente al menos a 30 minutos de cualquier tienda en absoluto. Ahora, con todas las cosas buenas que estaban sucediendo en mi vida, había un pequeño problema. Verás, la casa en Indiana tenía una larga historia de cosas raras y horriblemente horribles rumores sobre ella. Algunos de ellos eran ciertos y no solo rumores, pero algunos eran completamente falsos y sabía que no eran ciertos. Sin embargo, antes de que Liliana, mi esposa, se mudara a la casa, la habían robado al menos 3 o 4 veces en el transcurso de 20 años. Solo sabíamos de esto por nuestros vecinos y definitivamente les creíamos. No teníamos motivo para no hacerlo. Además, aparte de eso, Liliana me contó cómo veía a este tipo en la propiedad antes de que yo me mudara al menos 3 veces diferentes, según estaba segura. No tenía idea de quién era el tipo. Solo venía durante el día. Cada vez que aparecía, aparentemente nos miraba desde el final del camino, y luego lentamente se acercaba a la casa y a la ventana de la cocina o el comedor, y miraba dentro de la casa. Cada vez que esto sucedía, Liliana llamaba a la policía, pero nunca lo atrapaban. Siempre se había ido para cuando llegaban los policías. La mayoría de las personas que viven en áreas rurales son amables y personas mayores realmente dulces, o simplemente padres de mediana edad con una familia, pero de vez en cuando te encuentras con un verdadero chiflado. El campo es un buen lugar para pasar desapercibido y, desafortunadamente, definitivamente hay un lugar para todos. Muchos sinvergüenzas, también conocidos como delincuentes sexuales o drogadictos, vivirán allí para tratar de pasar desapercibidos y fuera del radar de la policía, o simplemente de la gente en general. Por supuesto, estaba muy preocupado por este tipo, y Liliana estaba profundamente aterrada por él, comprensiblemente. Obviamente no tenía miedo, pero definitivamente estaba preocupado. Nunca sabes de lo que alguien es capaz. De todos modos, estaríamos bien porque tenía una escopeta de acción de bombeo junto con una pistola calibre 45 y un revólver. Y aún así, tenía mi buena colección de cuchillos y dagas. Reaseguré a Liliana que todo iba a estar bien. Bueno, una noche alrededor de las 10:30 más o menos, estábamos colgando en la sala de estar viendo una película y ambos estábamos medio dormidos. Sorprendentemente, ambos nos despertamos con un golpe en nuestra puerta principal. Fue extremadamente fuerte y completamente inesperado, así que nos asustó muchísimo. Salté y corrí a nuestra habitación y saqué mi escopeta del armario antes que nada, y estaba a punto de perder la calma. Miré por las persianas primero para asegurarme de que fuera alguien que no conociéramos. Ambos nos fijamos bien en el hombre, y Liliana confirmó que era el mismo desconocido que había estado apareciendo en la casa sin avisar una y otra vez. Todavía no nos había visto a ninguno de los dos en este punto. Abrí la puerta y me preparé para lo peor. Pero así como así, se había ido. Salí afuera y juro que vi algo de reojo. Le dije a Liliana que volviera adentro y agarrara la 45 y se sentara en nuestra habitación en la cama y me esperara. Miré a mi alrededor para encontrar al hombre y le gritaba y le decía que se mostrara. Fue entonces cuando me golpeó. Miré hacia mi izquierda y vi que nuestro cobertizo, que ni siquiera usamos, la puerta lateral estaba abierta de par en par. Corrí hacia el cobertizo y comencé a escuchar ruidos adentro, casi como si alguien estuviera moviendo cosas. La luz estaba apagada y no podía ver nada. No dije nada porque no quería que él supiera que estaba justo ahí. Iba a esperar a que saliera, pero algo me hizo actuar por dentro y no pude contenerme. Estaba tan enojado de que estuviera asustando a Liliana y perturbando nuestra noche que estaba genuinamente furioso. No iba a dejar que se saliera con la suya, incluso si mi vida dependía de ello. Lentamente, pero con seguridad, me acerqué a la puerta y casi estaba adentro ahora. Di un paso más y ahora estaba directamente en el marco de la puerta con la otra pierna detrás de mí, todavía tocando la hierba afuera. Miré adentro y el ruido se detuvo. Él debió haberme oído o notado de alguna manera. Quería encender la luz, pero por supuesto el bombillo estaba apagado porque no se encendía. Fue entonces cuando las cosas pasaron de malas a mucho, mucho peores. De la nada, escuché al hombre comenzar a correr hacia mí y di un paso hacia atrás y no podía creerlo.
pero accidentalmente jalé el gatillo. Me quedé inmóvil en la incredulidad porque no podía creer lo que acababa de hacer. No lo golpeé, pero estoy diciendo que ni siquiera pareció asustarlo. Continuó corriendo hacia mí y no había bombeado la escopeta después de dispararle. En este punto probablemente estaba a 6 metros del cobertizo, y allí estaba él. Nos estábamos mirando directamente el uno al otro. Le apunté con la escopeta y le dije que se fuera o lo iba a matar. «Hazlo entonces, no me matarás, eres un cobarde», me dijo. Entonces procedió a llamarme de todas las formas posibles. Fue entonces cuando las sirenas de la policía sonaron en la distancia cercana, y él supo que estaba acabado. Lo miré con una sonrisa engañosa y solté mi escopeta mientras él intentaba escapar. Lo derribé al suelo y lo puse en una llave de Nelson completa, y lo mantuve allí hasta que llegó la policía al lugar y dejé que hicieran su trabajo. Me alegra que Liliana llamara a la policía. Esperaba que eso fuera lo que estaba haciendo porque no se lo dije. Todo sucedió tan rápido y me preocupaba que no fuera a llamarlos, considerando que las últimas 3 veces llegaron 30 minutos tarde cada vez. De todos modos, estamos preocupados de que vuelva. Tenemos una orden de restricción en su contra, pero obviamente no hay realmente nada que lo detenga de regresar si realmente quisiera. Cuando salga de la cárcel, es decir, o tal vez ya salió de la cárcel, no lo sé. Todo lo que sé es que si regresa, será mío, y la próxima vez no seré tan amable. La familia es lo primero y no dejaré que nada se interponga en eso. Liliana y yo estamos tratando de mudarnos, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ella gastó casi todos sus ahorros en el pago inicial de este lugar, así que tendremos que aguantar un rato. Cuando era niño, mis padres solían dejarme solo en casa a veces. Ambos trabajaban y dejaron de contratar una niñera para mí cuando tenía alrededor de 10 años. Soy hijo único, así que me acostumbré rápidamente a quedarme solo en casa. Podía prepararme varios alimentos y meriendas, pero la mayoría de las veces solo me sentaba a ver la televisión o estar en mi habitación. La casa en la que vivíamos era de un solo nivel, y también tenía un sótano. Había 3 habitaciones y 2 baños en el piso principal, además de la sala de estar y la cocina. No era una casa muy grande, pero tampoco era pequeña, y nunca sentí que no tuviéramos suficiente espacio. En el momento de esta historia, probablemente tenía unos 12 años. Una noche estaba solo en casa. Realmente no recuerdo dónde estaban mis padres esa noche, pero los dos estaban fuera. Mi mamá me había cocinado algo de comida antes de irse, así que la comí mientras veía la televisión en la sala de estar. Luego fui a mi habitación. Durante la próxima hora aproximadamente, simplemente estuve allí jugando con mi Nintendo DS y viendo la pequeña televisión que estaba en mi habitación. Probablemente eran las 8:30 o 9 p.m. en ese momento y estaba completamente oscuro afuera. Fue entonces cuando escuché que la puerta corrediza de vidrio se abría. Estaba acostumbrado a escuchar ese ruido porque mis padres entraban y salían al patio todo el tiempo. La puerta corrediza de vidrio estaba conectada al comedor por la cocina y estaba en la esquina trasera de la casa. Teníamos un pequeño patio con una mesa y una parrilla, y cosas así. Fueron como 5 segundos después de escuchar este ruido que me di cuenta de que era extraño. Ninguno de mis padres estaba en casa, así que ¿quién podría haber hecho eso? No teníamos vecinos que simplemente vinieran a visitarnos o algo así, y de repente me preocupé mucho. Empecé a entrar en pánico y no sabía qué hacer. Esta clase de situación nunca me había sucedido antes, y de hecho nunca había pensado en que fuera una posibilidad. El vecindario siempre estaba tranquilo y calmado, y me parecía igual que cualquier otro. Intenté pensar rápidamente en quién podría estar allí, pero no podía pensar en nadie. Tampoco había cerrado completamente la puerta de mi habitación, sino que estaba abierta aproximadamente 30 centímetros. Pensé en levantarme y cerrarla, pero no quería hacer ruido, así que me quedé sentado en mi cama. Sin embargo, una cosa que noté fue que no escuchaba a nadie caminando dentro de la casa. Teníamos pisos de madera en la sala de estar y el comedor, así que probablemente habría escuchado a quien estuviera allí caminando. Mi televisión estaba encendida con el volumen bastante bajo, así que sabía que habría escuchado los pasos. Me quedé allí en mi cama sin moverme, escuchando atentamente cualquier ruido, pero no escuché nada. Después de unos momentos,
Agarré el control remoto de la televisión, que estaba junto a mí, y bajé el volumen al mínimo. Escuché muy atentamente durante probablemente otros 30 segundos a un minuto, pero aún no escuché nada. Me preguntaba si en realidad había escuchado cerrarse la puerta corrediza. Definitivamente lo había hecho. Esto era realmente extraño, pero después de no escuchar nada durante un rato más, empecé a sentirme mejor. Me estaba convenciendo de que no pasaba nada. Pronto decidí que echaría un vistazo por mí mismo. Me levanté de la cama y caminé hasta el marco de la puerta. Mi habitación daba al pasillo y a la derecha estaba la sala de estar. El comedor y la cocina no estaban a la vista desde el pasillo. Tenías que caminar por la sala de estar y luego girar a la derecha para llegar allí. Después de mirar por la sala de estar y no ver nada, salí. Caminé por la sala de estar y luego hasta el comedor y la cocina. Aún no vi ni escuché a nadie. Esto me hizo pensar que nadie estaba allí. Cuando miré hacia la puerta corrediza de vidrio, estaba cerrada, pero no estaba cerrada con llave. Ahora esto era un poco preocupante, pero parecía que nadie estaba dentro de la casa. Posiblemente algún vecino vio que estaba abierta y la cerró o algo así. Era extraño, pero esa fue la idea que se me vino a la cabeza. No sé por qué. Traté de recordar si la puerta había estado abierta o cerrada cuando estuve en la sala de estar y la cocina antes. No podía recordar, aunque para ser honesto, la mayor parte del tiempo ni siquiera me fijaba. Tal vez uno de mis padres se había olvidado de cerrarla o de llave. Caminé hacia la puerta y luego la cerré con llave. Luego miré alrededor del patio y el patio trasero. Nuestro patio era bastante pequeño, pero teníamos un poco de césped y algunas plantas y árboles. Todo parecía bien por lo que pude ver, y después de eso, volví a mi habitación. Realmente no sabía cómo explicar el extraño sonido que había escuchado, pero supongo que podría no ser nada. Sin embargo, después de regresar a mi habitación, decidí mirar hacia afuera, al patio trasero, desde la ventana de mi habitación. Por lo general, tenía la ventana cubierta con persianas, como esa noche. Levanté las persianas y miré hacia afuera. Todo parecía estar bien, por lo que pude ver. Aproximadamente después de esto, volví a mi cama, pero tenía sed y mi vaso de agua estaba vacío, así que lo levanté y me dirigí a la cocina para llenarlo. Mientras estaba en la cocina llenando mi vaso, escuché otro sonido. Venía de la sala de estar, y comencé a escuchar pasos. La salida más cercana que tenía cerca era la puerta corrediza de vidrio, y corrí hacia allí de inmediato. La desbloqueé, abrí la puerta y salí sin siquiera cerrarla detrás de mí. Probablemente fue el momento más aterrador de mi vida. No vi a quien quiera que estuviera allí en absoluto, pero sabía que alguien estaba dentro de la casa. Cuando salí, corrí fuera del patio y alrededor de la casa hacia la calle. Allí empecé a correr por la calle solo tratando de alejarme lo más posible de mi casa. No estaba realmente seguro a dónde planeaba ir, pero mientras estuviera lejos de mi casa, me sentía seguro. Afortunadamente, en ese momento había recibido recientemente mi primer teléfono celular. Lo tenía conmigo en el bolsillo y lo saqué para llamar a mi mamá. Cuando le conté lo que había sucedido, ella dijo que estaba llamando a la policía y que mis padres regresarían inmediatamente a casa. Estoy bastante seguro de que mientras tanto, simplemente caminé por las calles de mi vecindario. Eventualmente recibí otra llamada de mi mamá preguntándome dónde estaba, y cuando le dije, ella y mi papá estaban allí dentro de 1 o 2 minutos para recogerme. Subí al auto con mi mamá mientras mi papá hablaba con los oficiales para saber la situación. Cuando regresó, dijo que el tipo que había estado dentro de la casa se había ido. La policía no había encontrado a nadie dentro. Sin embargo, la casa tenía varias cosas desordenadas. Una de las mantas que estaba en el sofá ahora estaba en el suelo, y yo no la había dejado allí. Las puertas del dormitorio de mis padres y del sótano también estaban abiertas, y habían estado cerradas antes, pero sorprendentemente, no se había robado nada de la casa en absoluto. Todos volvimos a entrar poco tiempo después y estuve bastante asustado por el resto de la noche. El tipo nunca volvió y nunca lo volví a ver. Me alegra haberme ido cuando lo hice y haber salido de allí. La semana pasada me pasó algo extraño. Estaba teniendo una noche de películas en mi apartamento solo. Vivo solo en el segundo piso de un edificio de apartamentos bastante nuevo, y me gusta mucho el lugar. Mi apartamento tiene un dormitorio, un baño,
una sala de estar y una cocina. Estaba viendo mi segunda película de la noche y eran alrededor de las 12 de la noche. Era sábado, así que no tenía trabajo ni nada al día siguiente. Resulta que mi apartamento estaba al final del pasillo y justo al lado de las escaleras que la gente ocasionalmente usaba. El ascensor estaba en el centro del pasillo, lo que era mucho más común para la gente usar. Escuché que la puerta de las escaleras se abría y luego se cerraba. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el pasillo y no le di mucha importancia. Pero pronto me di cuenta de que sonaba como más de una persona, quizás casi 10. Me pareció un poco extraño, pero esperaba que todos pasaran. Parecía que todos se detuvieron justo afuera de mi puerta, aunque tal vez iban al lugar al otro lado del pasillo de mí. Sin embargo, el apartamento al otro lado del pasillo no estaba alineado con mi puerta, sino que estaba un poco más adelante. Por alguna razón me entró la curiosidad, así que pausé la película y me levanté. Caminé hacia la puerta y miré hacia afuera. Lo que vi me sorprendió. Había como 10 tipos parados en el pasillo justo afuera de mi apartamento, y todos estaban mirando hacia mi puerta. Instantáneamente me sentí inquieto. No conocía a ninguno de esos tipos, y todos estaban vestidos de negro y tenían capuchas, así que no podía ver mucho de sus rostros. Esto era realmente extraño, por decirlo menos. Sin embargo, nadie había llamado a mi puerta, y no parecía que lo fueran a hacer, simplemente estaban parados allí. Consideré por solo un segundo abrir la puerta y preguntar qué estaba pasando, pero pensé mejor de ello. Rápidamente me alejé y decidí simplemente ignorarlos, pero aún no podía sentirme cómodo mientras estuvieran todos parados allí. Esperaba, y casi esperaba, que todos se fueran y continuaran caminando por el pasillo. Estuve escuchando para ver si se alejaban, pero no lo hicieron. Los tipos tenían que seguir todos allí. Traté de distraerme viendo la película, pero aún así no podía concentrarme. No estaba ayudando a distraerme de los extraños que estaban afuera de mi puerta. Entonces escuché lo que estaba seguro que sonaba como que mi pomo de la puerta giraba. Era muy silencioso, y la única razón por la que lo había escuchado era porque, en primer lugar, ya estaba pensando en los tipos en la puerta, y en segundo lugar, el volumen de mi televisor ahora estaba muy bajo. Esto me hizo sentir aún más inquieto que antes. También comencé a sentir que posiblemente estaba en peligro. Me quedé donde estaba, sin estar seguro de qué hacer durante los próximos 10 minutos más o menos. No escuché ningún otro ruido o algo parecido. Me levanté para ver si los hombres se habían ido, y realmente esperaba que lo hubieran hecho. Cuando llegué a la puerta y miré afuera, todos se habían ido. Corrí de regreso lo más silenciosamente posible. Me senté nuevamente en mi sofá y no tenía idea de qué hacer en esta situación. No pensé que pudiera llamar a la policía por esto. Simplemente estaban parados en mi pasillo. Sí, pensé que habían intentado abrir mi puerta, pero no es como si estuvieran intentándolo una y otra vez o golpeando la puerta. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo hecho, pero simplemente esperaba no tener que hacerlo. Después de tal vez 5 minutos más, volví a mirar. Esta vez, cuando miré hacia afuera, todos se habían ido. No podía creerlo. Ni siquiera los había escuchado irse. Estaba tan paranoico que seguí mirando por mi mirilla cada 10 minutos aproximadamente. Afortunadamente no los vi, pero antes de irme a dormir estaba tan preocupado por eso que dejé mi apartamento y caminé por los pasillos, solo para asegurarme de que los hombres se hubieran ido. Recorrí todo el edificio, casi sin verlos. Después de eso, finalmente pude ir a la cama. A esta altura, ya pasaban de las 2 de la mañana y estaba muy cansado. Me dormí bastante rápido. Sin embargo, en algún momento de la noche me despertaron. Solo recuerdo haberme despertado por el sonido de alguien golpeando mi puerta principal. Golpearon unas 2 veces después de que me desperté. Sabía que probablemente eran los mismos tipos y estaba aterrorizado. Me quedé en mi cama y ni siquiera me molesté en levantarme. ¿Qué podía hacer? Solo hubo silencio. Tenía miedo de que intentaran entrar o algo así. No podía creer que hubieran vuelto si es que fueron ellos quienes estaban en la puerta. Realmente no quería levantarme y comprobarlo, sin embargo, me quedé en mi cama durante un largo tiempo sin saber qué hacer. Probablemente pasaron unos 30 minutos o algo así. Finalmente miré el reloj y vi que casi eran las 4 de la mañana. Entonces me levanté y revisé la puerta. No había nadie afuera en el pasillo. Quienquiera que hubiera golpeado se había ido.
Me fui a dormir después de eso y no escuché nada más desde entonces. Todo estuvo bien. Esto sucedió cuando era niño, irónicamente fue la primera vez que me quedé solo en casa. Recuerdo que el año era 2006. Vivía con mis padres y una hermana mayor en una vecindad bastante normal. Había un montón de casas en nuestra calle, y los patios eran de un tamaño decente pero no muy grandes. La calle normalmente era bastante tranquila, principalmente solo la gente que vivía allí conducía por ella. En esta noche, mi hermana estaba en casa de su mejor amiga, y mis padres iban al cine con amigos. Yo no tenía nada que hacer, así que me quedé solo en casa. Normalmente mi hermana mayor estaría en casa conmigo, pero no esta noche. Estaba un poco nervioso, para ser honesto, porque tenía miedo del sótano, y era bastante tímido en general. Pero en general no pensaba que fuera gran cosa. Mis padres solo iban a estar fuera tal vez 3 horas. Nuestra casa era bastante normal, y planeaba pasar todo el tiempo en la sala de estar. Desde que mis padres se fueron, todo fue bien durante la primera hora más o menos. Estaba sentado en el sofá cambiando de canal, cuando de repente hubo un golpe en la puerta principal. Instantáneamente, mi corazón empezó a latir más rápido. Nunca abriría la puerta solo y no sabía quién podría ser. Además, eran como las 8 de la noche y estaba oscuro afuera. Me quedé donde estaba y después de una pausa de unos 10 segundos, o así quien fuera que estaba allí golpeó de nuevo. Tenía demasiado miedo para siquiera levantarme y mirar por la ventana para ver quién era. Nuestras persianas estaban cerradas en la sala de estar, lo que había hecho yo mismo después de que mis padres se fueran. Este era el tipo exacto de situación que me daba miedo. La persona golpeó de nuevo. Parecía que realmente querían que alguien respondiera a la puerta, pero yo solo quería que se fueran. Después de golpear una vez más, finalmente pareció detenerse para siempre. Me alegré de que se detuvieran y finalmente decidí ir a mirar por la ventana. Me levanté y miré, pero no vi a nadie allí. El escalón delantero, así como la entrada, estaban vacíos y tampoco vi a nadie en la calle. Me sentí un poco mejor después de esto y luego volví a lo que estaba haciendo. No tenía idea de quién había estado golpeando o por qué, pero todo lo que me importaba era que ya se habían ido. Durante los siguientes 20 minutos o así, me quedé en la sala de estar en el sofá. Luego escuché lo que sonaba como algo golpeando contra la ventana trasera de la casa. Me pareció extraño. Escuché el ruido durante probablemente unos 30 segundos. Decidí levantarme y ver qué era. Cuando caminé hacia la cocina, vi la ventana de donde venía el ruido y al principio no vi nada. Luego, cuando me acerqué, vi a un hombre justo al otro lado en nuestro patio trasero. Encendí la luz y el tipo se agachó, fuera de mi vista. Salí corriendo después de verlo. Fui directo a mi habitación y me metí en mi cama. Cuando llegué allí, me cubrí con las mantas y me tapé los oídos. No podía soportarlo más y no quería saber qué estaba pasando. Me quedé allí durante probablemente otra hora, demasiado asustado para moverme. No escuché nada y tampoco me permití escuchar nada. Por lo que sabía, nuestra casa podría estar siendo robada. Finalmente, cuando pude sentirme lo suficientemente bien como para quitar las mantas, todo parecía estar bien. No escuché nada desde dentro de la casa. Apenas unos minutos después, mis padres llegaron a casa. Cuando estuvieron adentro, fui a verlos. Todo en la casa estaba bien y no había signo del hombre en ninguna parte. Las ventanas donde había estado no estaban rotas ni nada. Les conté a mis padres sobre esto y revisaron todo alrededor de la casa, así como afuera. No había señales del tipo, sin embargo. Supongo que después de que me vio, huyó y no volvió. Creo que estaba tratando de entrar, aunque muy posiblemente tocó la puerta para ver si había alguien en casa, y cuando no hubo respuesta, pensó que la casa estaba vacía. Después de esta experiencia, no quería quedarme solo en casa por mucho tiempo. Vivo con un compañero de cuarto y esto es algo que sucedió no hace mucho. Vivimos en una casa más pequeña, bastante cerca de la ciudad. El alquiler es barato y hasta el momento de esta historia, todo había ido muy bien. Mi compañero de cuarto se llama Matt y nos llevamos bien. Pero no diría que somos mejores amigos. También tenemos horarios de trabajo diferentes, así que a veces realmente no nos vemos por unos días. Entonces, hace un par de meses, llegué a casa del trabajo una noche.
Eran probablemente las 6 p.m. o algo así, y cuando entré en la casa, primero fui a la cocina a tomar algo para beber. Cuando salí de la cocina e iba hacia la sala de estar, vi que la puerta trasera de la casa estaba abierta. No quiero decir que estuviera abierta como desbloqueada, sino literalmente abierta. Caminé hasta allí y la cerré, y pensé que Matt la había dejado abierta. Tanto Matt como yo éramos un poco descuidados a veces, pero entre los dos esto era algo que él podría hacer. Cerré la puerta y la bloqueé, y solo sacudí la cabeza, luego subí las escaleras a mi habitación. Estuve allí probablemente unos 30 minutos antes de escuchar el sonido de alguien subiendo las escaleras. Estaba 100% seguro de que era Matt. Ni siquiera consideré la posibilidad de que alguien más pudiera estar dentro. Matt, o al menos quien yo creía que era Matt, llegó a la parte superior de las escaleras y comenzó a caminar por el pasillo. Después de pasar por la puerta de mi dormitorio, que estaba cerrada, le grité, «Matt». No obtuve una respuesta inmediata. Entonces le dije, «Dejaste la puerta trasera abierta». Todavía no me dijo nada de vuelta. Esto fue un poco extraño porque sabía que me había escuchado. Parecía que o había ido al baño, al dormitorio de visitas o más probablemente a su habitación. Caminé y abrí mi puerta. Cuando lo hice no vi a Matt sino a un hombre diferente. Este tipo tenía el pelo rubio largo, una barba rojiza ligera y era alto y delgado. Me miró y en cuanto lo hizo, salí corriendo hacia las escaleras. Para mi sorpresa, el tipo empezó a correr detrás de mí. Esto me hizo entrar en pánico y después de bajar las escaleras, no sentí que pudiera llegar lo suficientemente rápido a la puerta delantera o trasera. Tendría que detenerme, desbloquearla y luego abrirla en un instante. En un momento de decisión dividida, elegí correr hacia el sótano. Sé lo estúpido que suena mirando hacia atrás, pero en un momento de pánico, esto es lo que elegí. La puerta del sótano estaba justo al lado de la parte inferior de las escaleras y ya estaba un poco abierta. El tipo estaba corriendo detrás de mí a unos 6 metros de distancia, más o menos. Cuando corría hacia las escaleras del sótano, pude ver que estaba completamente oscuro allá abajo. Mi sótano estaba sin terminar. Todo lo que realmente teníamos allí era nuestra lavadora y secadora, y aparte de eso, solo había tuberías y vigas aleatorias. También había algunas cajas de almacenamiento, aunque no muchas. No me molesté en encender la luz y cuando llegué abajo, fui directamente a la izquierda. Luego fui detrás de las escaleras, que sentí que era mi mejor escondite. Literalmente no había visibilidad allí abajo. Escuché al tipo bajando las escaleras y llegó poco después de que yo me hubiera escondido detrás de las escaleras. Después de bajar, lo escuché caminando alrededor. No dijo nada, y no sabía de lo que era capaz el tipo. El hombre empujó una de las cajas. Definitivamente estaba buscándome, pero por qué razón, no lo sabía. Cuando parecía que se había alejado, pensé en salir de mi escondite. Sin embargo, supongo que me acobardé y simplemente no pude hacerlo. El área en la que me escondía era un lugar bastante bueno, para ser honesto. No era tan obvio si nunca habías estado en el sótano antes. Solo esperaba que el tipo no decidiera buscar aquí atrás. Siguió caminando alrededor y en un momento dado pasó bastante cerca de mí, pero no miró hacia dónde estaba yo, de alguna manera. Se quedó abajo durante probablemente unos 10 o 15 minutos. Finalmente subió las escaleras nuevamente. No sabía qué hacer, pero por suerte hubo un golpe en la puerta después de eso. Tenía que ser la policía. Escuché al tipo corriendo por la casa. Salí de donde estaba y subí corriendo las escaleras para dejar entrar a la policía. Efectivamente eran ellos, y escuché al tipo saliendo por la puerta trasera. Cuando llegué arriba de las escaleras, les dije a la policía que el tipo estaba huyendo, y pudieron localizarlo poco después. El tipo había entrado de hecho por la puerta trasera después de que Matt la dejara desbloqueada. Sin embargo, no sabía qué quería, aunque parecía estar detrás de mí por alguna razón. Espero no volver a ver al tipo de nuevo. También espero que Matt nunca vuelva a dejar la puerta trasera desbloqueada. Esto sucedió cuando era más joven. Creo que fue en mi último año de escuela secundaria o en mi primer año de preparatoria. Cuando era niño, mis padres se divorciaron y vivía principalmente con mi mamá. De vez en cuando iba a quedarme en casa de mi papá durante un fin de semana, pero usualmente estaba con mi mamá.
Tengo un hermano mayor que es como 5 años mayor que yo, y en ese momento de la historia ya estaba en la universidad, así que la mayor parte del tiempo era solo mi mamá y yo dentro de nuestra casa. Vivíamos en un lugar más pequeño con algunas habitaciones arriba, y la cocina, sala de estar y baño abajo. En la noche de esta historia, mi mamá tenía que trabajar por la noche, lo que tenía que hacer ocasionalmente. Eso significaba que estaría solo en casa, al menos hasta que ella terminara de trabajar. Creo que ella salía alrededor de las 9 p.m. esa noche, y como a las 7 p.m., yo estaba solo en casa y me aburría. Mi mejor amigo era un chico llamado Lucas que vivía en el mismo vecindario. De hecho, vivía justo al final de la calle, pero nuestra calle era muy larga, y tomaba como 5 minutos caminar desde su casa hasta la mía. Le envié un mensaje a Lucas y le pregunté si quería venir y pasar el rato. No me molesté en preguntarle a mi mamá si podía invitarlo porque pensé que no le importaría. Lucas tampoco estaba haciendo nada en ese momento, así que estuvo de acuerdo. Normalmente cuando Lucas y yo pasábamos el rato, simplemente jugábamos videojuegos. Le dije a Lucas que dejaría la puerta trasera desbloqueada para él y que entrara directamente. Luego bajé al sótano para desbloquear la puerta trasera para Lucas y encender la luz al lado de ella. Luego subí de nuevo a mi habitación y encendí mi PlayStation. Pasaron unos minutos y comencé a jugar una partida de calentamiento en Call of Duty mientras esperaba a Lucas. Luego, quizás unos minutos más tarde, escuché que se abría la puerta trasera, luego se cerraba. Seguí jugando y no le di mucha importancia. Lucas sabía dónde estaba mi habitación y esperaba que estuviera allí pronto. Seguí concentrado en mi juego y me distraje un poco porque pasaron como 5 minutos y Lucas todavía no había llegado a mi habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que era extraño. Me levanté y caminé hasta mi puerta y grité, «¡Lucas!». No hubo respuesta. Bajé las escaleras para ver qué estaba haciendo Lucas. Justo cuando llegué abajo, al pie de las escaleras, vi a alguien. Era un hombre adulto que nunca había visto en mi vida, parado al otro lado de la habitación y no me miraba. No podía creerlo. Rápidamente corrí en dirección opuesta, pero luego escuché al hombre comenzar a moverse. Me agaché y me escondí detrás del sofá y escuché al hombre empezar a caminar. El tipo también parecía estar hablando muy quedo consigo mismo. No podía entender qué estaba diciendo, aunque sonaba como si estuviera divagando. Estaba de rodillas, agachado entre la pared y el sofá. El tipo se acercó a mi dirección, pero pareció pasar junto a mí hacia las escaleras. Luego lo escuché subiendo por ellas. Cuando llegó arriba, aproveché esta oportunidad para levantarme y correr hacia la puerta. Salí por la puerta principal justo a tiempo para ver a Lucas caminando por la entrada. Me vio salir de la casa y corrí hacia él. Lucas lucía realmente confundido cuando vio la expresión de pánico en mi rostro. Le dije que había un hombre en la casa y que teníamos que salir de allí. Corrimos juntos de regreso a la casa de Lucas, que estaba a unas cuadras de distancia. Afortunadamente, sus padres estaban en casa, así que cuando entramos nos sentimos mucho más seguros. Llamaron a la policía y Lucas y yo nos quedamos en su casa. Después de como 1 hora, un oficial de policía llegó a la casa de Lucas. Nos dijo que habían atrapado a un hombre dentro de mi casa, arriba, en mi habitación. Mi mamá se enteró y dejó el trabajo 30 minutos antes. Ella me recogió en la casa de Lucas y regresamos a nuestra casa. Casi todo estaba en su lugar, pero no podía creer que hubieran encontrado al tipo dentro de mi habitación. Estoy muy contento de haber salido cuando lo hice y de que el tipo no me viera escondido de él. Aprendí una lección valiosa de esto: nunca dejar ninguna puerta sin cerrar. Todavía soy muy cuidadoso al respecto hasta el día de hoy.